Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Ya tenemos en línea telefónica a Diego Cándano Fierro. Él es director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de Cibanco. ¿Cómo estás, mi estimado Diego? Qué gusto saludarte. Paco, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Pues aquí con estos escenarios, tanto los políticos internos como pues los factores de riesgo, sobre todo que hoy en día estamos viendo de una manera importante en el contexto internacional. Particularmente, Diego, no sé si coincidas al margen de lo que ya pasó en Siria y en Afganistán. Hoy el principal riesgo es esta gran tensión que se está viviendo entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Y también se avecinan elecciones en Francia, ¿no? Así que hay varias cosas en el panorama en el futuro próximo que podrían alterar los escenarios internacionales. Exactamente, Paco. Como bien lo mencionas, tenemos en el horizonte ya, en el corto plazo, pues riesgos geopolíticos que son factores de incertidumbre para los mercados financieros. Y como bien mencionas, por un lado la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, pero yo diría que al margen de más próximo por su programación cronológica, las elecciones en Francia, que no dejan de ser interesantes por los resultados que pueda tener y sobre todo por cómo van las encuestas y los sondeos que van hasta el momento, reflejan prácticamente un empate entre los cuatro principales candidatos, el de la el del centro, el de la ultraizquierda, el de la extrema derecha y el conservador. Entonces, dependiendo de cómo se dieran estos resultados, pues habría que ver cómo se pudiera visualizar una segunda vuelta en caso de haber un empate y entre los dos que mayores votos acumularan, y en función de eso, pues el resultado final. ¿Por qué es importante, Paco? Porque en primer lugar, si fuera el candidato Macron, pues podría ser un escenario más favorable, porque es un candidato ya moderado, que no necesitaríamos ver una salida, no necesariamente estaríamos viendo un referéndum como para cuestionar la salida de Francia de la Unión Europea, que sí lo harían, o el candidato de la extrema izquierda, Mélenchon, o la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen. El peor escenario, ¿cuál podría ser, Paco? Pues que cualquiera de estos dos juntos fueran los que empataran con la mayor cantidad de votos, y entonces la segunda vuelta tendría que ser entre uno de ellos dos. Pero lo que digo es importante es porque al ser uno de ellos, pues ya se visualizaría un referéndum que pudiera estar cuestionando la salida de Francia de la Unión Europea, y pues ya es uno además del Reino Unido y del Brexit. Entonces empieza a desdibujarse la unión de la zona europea y empezaría a poner bastante nerviosos a los mercados. Yo creo que la reacción de los mercados sería pues de nerviosismo y de incertidumbre y de presiones para las principales monedas de los países emergentes. Pues sí, sin duda este factor va a estar pesando mucho en el contexto internacional y por supuesto también en el nacional, aunque hoy, pues pese a estos escenarios, el peso ganó, ¿no? Sí, el peso se cotiza en sus mejores niveles, Paco, desde las elecciones prácticamente en Estados Unidos, en niveles de 18.50, que son los mejores en lo que va del año. El tono de Trump en los últimos días ha sido un poco más moderado. Más moderado, claro. Ha dado un poco más de tranquilidad, que por un lado ha sido más moderado, pero por otro lado también ha sido contradictorio, Paco, porque ahora contrasta con lo que señaló en la campaña y recién terminadas las elecciones, porque ya sus posicionamientos relativos a la candidata, a la presidenta de la Fed, Janet Yellen, o al mismo caso de China,
pues son totalmente opuestos. Esto por un lado da tranquilidad, porque habla de que ahora aprueba el trabajo de la señora Janet Yellen, se refiere en tono más conciliador hacia China y menciona que el dólar se encuentra en un nivel muy fuerte. Entonces, eso de momento dan sí tranquilidad, han hecho que los mercados reaccionen favorablemente, pero de la misma manera como cambió, vuelve a cambiar, porque el señor es no solamente en sus posicionamientos contradictorios, sino que pues totalmente, diametralmente opuesto en una cosa u otra. Entonces, lo malo es que a lo que diga Trump hay que creerle, porque lo que dice, pues también lo está llevando a cabo, ¿no? Sí, y el tema de la negociación del tratado que no se ha podido definir todavía en cuanto a una agenda y tiempos exactos. Sí, ni el Tratado de Libre Comercio en cuanto a tiempos, ni tampoco una definición en cuanto a su política fiscal, los estímulos, los impuestos. Todavía hay muchas interrogantes en cuanto a señalamientos que hizo al principio y que no han quedado definidos ni han quedado de alguna manera ya establecidos en cómo se van a manejar o cómo se van a definir, Paco. Uh-huh. Pues muy bien, Diego, te agradecemos como de costumbre tu comunicación con nuestro auditorio y pues vamos a estar al tanto de qué escenarios, en lo que resta digamos de este segundo trimestre que pues está apenas arrancando, qué expectativas tienes, digamos, en qué tenemos que poner los ojos muy bien puestos. Pues mira, yo creo que lo que sí vemos es un trimestre que pueda ser menos difícil en lo que como se visualizaba al inicio del año que pudiera ser. Yo creo que vamos a en materia económica a ver mejores indicadores y posiblemente un mejor desempeño de las economías tanto de Estados Unidos como de México, con mejor perspectiva hacia los próximos meses, hacia la segunda mitad del año, Paco. Uh-huh. Se ha suavizado, digamos, por llamarlo de alguna forma, el escenario. Afortunadamente así es. Pues muy bien, Diego, muchísimas gracias. Como siempre, aquí estaremos en comunicación la próxima semana. Con mucho gusto, Paco, a tus órdenes, un abrazo. Un abrazo. Es Diego Cándano Fierro, director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de Cibanco. Cibanco, el primer banco verde de México, es el único banco que le ofrece todas sus tarjetas Visa biodegradables. Elaboramos nuestras tarjetas con materia prima natural para evitar se conviertan en un contaminante. Cibanco y Visa en pro del medio ambiente. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Visita nuestra página web cibanco.com. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó